buenas tardes, queridos amigos. Gracias por sintonizarnos a otra entrega más de Medicina de Cuerpo y Alma, todos los domingos de 2 a 3 por Cinevisión. Hoy tenemos un programa muy interesante, como de costumbre. Buenos días, doctora. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, ¿y usted, doctor? Bien, bien. Un programa muy interesante. Tendremos la cápsula urológica, la cápsula dermatológica con la doctora Albaluz Rodríguez sobre beneficios de la vitamina D. Mi cápsula urológica será sobre epispadias y tendremos una interesante entrevista con el doctor Oscar Martínez Pitinis de la DIGECIT, médico coordinador del programa de lucha contra el HIV. No se pierda, siga con nosotros después de la pausa. Gracias por estar aquí con nosotros en Medicina de Cuerpo y Alma, y en el segmento dermatológico de la tarde de hoy vamos a hablar sobre los efectos beneficiosos de la vitamina D. Anteriormente la vitamina D era considerada y se enfocaba sobre sus efectos a nivel óseo, a nivel de los huesos, evitando enfermedades como el raquitismo y debilidad ósea e inclusive osteoporosis. Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, pues se han ido estudiando muchas más asociaciones de la vitamina D en beneficio para el organismo, como por ejemplo a nivel de la piel. La Academia Americana de Dermatología emitió un documento de que para tener una piel radiante y saludable debemos de tener nosotros una cantidad adecuada de vitamina D en nuestro organismo. E inclusive en otros órganos también se ha documentado los beneficios de poseer vitamina D. Les menciono que en el caso de la piel, la vitamina D nos protege sobre el envejecimiento prematuro, hace que nos proteja también sobre los efectos dañinos de las radiaciones, evitando así el cáncer de piel, o sea que es un factor protector de cáncer de piel. El 40% de la población mundial tiene deficiencia y o ausencia en la producción de vitamina D. La vitamina D nosotros la vamos a adquirir de dos maneras: con la exposición solar. Cuando nosotros nos exponemos al sol se produce esa vitamina, y también en la dieta. Vamos a ver una imagen sobre los alimentos que poseen vitamina D, y como ustedes pueden ver, los alimentos que tienen más vitamina D tenemos, por ejemplo, la yema de huevo, los pescados azules, el aceite de hígado de bacalao, entre otros. Estos alimentos son en la dieta. Necesitamos producir vitamina D o comiendo alimentos que la tengan o exponiéndonos al sol. Otro de los beneficios que se han documentado es que la vitamina D nos protege contra la diabetes tipo 2, pues mejora la resistencia a la insulina. Pacientes obesos y en sobrepeso tienen que tener la vitamina D adecuada en los niveles séricos que se necesitan, porque los hace realmente, aquellos pacientes que ya están haciendo resistencia a la insulina, la vitamina D los protege de que no desarrollen diabetes, al igual también que la hipertensión arterial. También es antiproliferativa, quiere decir que nos protege contra las metástasis. Un paciente diagnosticado de cáncer que tenga suplementos de vitamina D adecuados va a tener un menor riesgo de metástasis o que se les riegue el cáncer. ¿Por qué razón? Siendo Santo Domingo, nuestro país, un país tropical donde nos exponemos tanto al sol, tenemos tanta deficiencia de vitamina D. Bueno, es una pregunta en cuestión. Realmente no es suficiente la exposición solar, sino que también tenemos que ingerirla. Puede ser en suplementos de vitamina D, como pastillas, o puede ser con los alimentos. Tenemos que tener claro de que para tener una piel radiante y saludable, pues debemos de tener nuestra vitamina D adecuada. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que tenemos que visitar un médico que nos realice a nosotros un buen experticio, un buen conteo de esta vitamina, pues no podemos tomarla así sin cuantificar si realmente está deficiente. ¿Por qué? Porque un exceso de la vitamina D también puede traernos consecuencias, como son la aterosclerosis, el acúmulo de calcio, etcétera. Entonces, libremente no podemos estar consumiendo en exceso la vitamina, sino que eso se hace
con analíticas que cuantifican nuestro déficit y se hace corrección de el mismo. Cabe destacar que nosotros los dermatólogos recomendamos a todo paciente que presente deficiencia de vitamina D, una que acuda a su médico, puede ser un médico general, un internista, su propio ginecólogo quien le mande a cuantificar su vitamina D, pero que no deje de utilizar el protector solar. Si bien exponernos al sol nos hace que produzcamos vitamina D, el cáncer de piel sigue siendo muy frecuente en nuestro país. Por lo tanto, no vamos a prohibirle al paciente que utilice protector solar. La recomendación es supleméntese, coma vitamina D aumentando la dieta, tomándola con pastillas que le indique su médico y utilice su protector solar. Aunque usted tenga deficiencia de vitamina D, no deje de utilizar el protector solar. ¿Por qué? Porque lo podemos obtener por otras vías y porque tenemos que protegernos contra el cáncer de piel. Porque sí, nuestro país, nosotros los dominicanos sufrimos mucho de cáncer de piel, por lo tanto, no recomendamos que porque yo tenga mi vitamina D bajita, tengo que estar exponiéndome al sol sin protector, no. Sino utilizar su protector solar, tomar su suplemento e ingerirle en la dieta. Recuerden siempre que es beneficioso que corrijamos el déficit de la vitamina D. El 40% de la población lo tiene disminuido y o ausente en su producción. Inclusive en las embarazadas, ginecólogos actualmente están introduciendo la utilización de vitamina D para evitar la hipertensión en el embarazo y también los abortos. Hay muchos estudios en donde la vitamina D tiene múltiples funciones, no solamente en los huesos. Y para nuestra piel, también nosotros tenemos que saber que va a evitar que nos dé el cáncer de piel y también que envejezcamos prematuramente. Hasta aquí mi cápsula en la tarde de hoy. Continúen con nuestro programa que está muy interesante. Luego de la pausa vamos a ver al doctor Estrella que nos va a hablar acerca de las epispadias y nuestro conversatorio con el invitado de hoy, el doctor Oscar Martínez. Justamente nosotros aprovechando que el Día Mundial del VIH fue el 1 de diciembre, vamos a hablar un poco de la situación del VIH en nuestro país. Sigan con nosotros aquí en Medicina de Cuerpo y Alma, que luego de la pausa volvemos. Tardes y prosiguiendo con nuestro programa de Medicina de Cuerpo y Alma, hoy con nuestra cápsula urológica acerca de las epispadias. Ustedes recordarán, dando seguimiento a nuestros programas, que la semana pasada hablamos de las hipospadias. Y etimológicamente hipospadia quiere decir algo que tira por debajo del pene con la salida del orificio urinario en la parte inferior del pene. Pues la epispadia se relaciona mucho con la hipospadia, aunque no en su causa. La causa es completamente diferente. En la epispadia, por suerte, solamente se ve en 1 de cada 100.000 varones nacidos y en 1 de cada 500.000 nacidas hembras. Por suerte, no es muy frecuente. Y lo que pasa es que el agujerito de orinar, lo que se llama el meato de urinario, se encuentra en la parte superior del pene. Por eso se llama epispadias, lo contrario de hipospadia. Epi es encima y spadiare, estirar, algo que estira hacia arriba. Tiene los mismos componentes de la hipospadia, aunque ya le dije que las causas son completamente diferentes. Aunque estructuralmente son bastante parecidos, son relacionados, uno por encima, uno por abajo, las causas son, en su etiopatiogenia, son completamente diferentes. Lo que pasa en las epispadias es que los pliegues cloacales causan una interferencia con el tubérculo genital y esto desplaza los pliegues uretrales, impidiendo su unión para que pasen a la parte inferior y formen la uretra. Ustedes saben que si al pene le hacemos un corte transversal, tenemos los dos cuerpos cavernosos y abajo un circulito pequeño que es la uretra. Pero fíjense ustedes aquí como es completamente lo contrario, que la uretra está por encima, en el borde superior del pene. Eso es lo que se llama la epispadia.
La epispadia puede tener varias clasificaciones. Puede ser glandular, cuando está en el glande, puede ser peneana, cuando está en el pene, como es el caso que estamos viendo en la gráfica, y puede ser pubiana. Y puede llegar incluso ya a tener, el paciente a no tener uretra, sino que está expuesta a la vejiga con una falta de la unión de las sínfisis pubianas y un defecto de la pared anterior abdominal. Esto, por suerte, también es bastante raro. No todas las personas que se dedican a la urología de adultos o la urología pediátrica o a la cirugía pediátrica han podido ver en su vida una estrofia vesical combinada o con hipospadia. Yo, por ejemplo, en mi ejercicio de 30 años como urólogo aquí en el país, solamente he visto 2 casos. En una niñita y en otra en un varoncito. Por suerte, en el varón fue un caso muy leve de epispadia peniana que resolvimos, y también en la niña ella tenía una estrofia vesical, y junto con los ortopedistas y los cirujanos pediátricos la operamos en el Hospital Gautier en mis tiempos de cuando andaba por esos sitios. Las complicaciones de la hipospadia dependen del grado, claro está, pero van desde infección, problemas de la pared abdominal, problemas de la marcha, del caminar, porque las sínfisis púbicas no están unidas y entonces están separadas. Eso lateraliza la unión coxofemoral y los pacientes tienen una marcha que semeja a la de un pato, ¿no? Caminan así como con la cadera abierta. Y es por eso, porque las sínfisis púbicas al no estar unidas, ellos están más anchos que el resto de las personas. Infección urinaria, problemas de adaptación, problemas de autoestima y problemas de pene y de clítoris, porque también hay un grado que si la sínfisis púbica es demasiado ancha, hay un pene bífido o puede haber también un clítoris bífido. El tratamiento es completamente quirúrgico y mientras más temprano en la vida se comienza, mejor resultado tiene. ¿Qué persigue la reconstrucción? Esta cirugía persigue reconstruir, tener un pene funcional, tener una uretra funcional, tener una continencia de orina, ya que todos estos pacientes, la mayoría son incontinentes también, dependiendo del grado. Los que tienen epispadia son continentes, pero los que tienen estrofia vesical son incontinentes, porque también al tener la uretra bífida y tener la vejiga abierta, no se ha formado embriológicamente bien la parte del esfínter efiteriano. Tenemos que cerrar el pubis para reconstruir los problemas de la marcha y reconstruir con colgajos musculares y de piel la pared abdominal inferior que se encontraba abierta. Mientras más tempranamente se comienza, porque a veces se necesitan cirugías en fase, a veces hasta 3 cirugías para reconstruir el problema si es una estrofia vesical, que tiene que tener la asistencia de cirujanos pediátricos y de médicos ortopedistas pediátricos, porque para cerrar el pubis hay que hacer por detrás una osteotomía ilíaca, es decir, para no romper el hueso ni presionar ninguna estructura ni dañar la unión coxovertebral, tenemos que hacer una osteotomía ilíaca. Es muy importante acompañar a estos pacientes desde pequeños con terapia psicológica. Ustedes se imaginan un niño o una niña con una epispadia, sobre todo un varoncito, porque en la hembra no se nota tanto. Esto trae trastornos de depresión, de aislamiento. Los pacientitos pediátricos no quieren orinar en público en las famosas orinaderas que se hace de pie, que hay en los colegios. Y se tiene que acompañar de terapia psicológica, porque estos niños a veces son víctimas de falta de autoestima, incluso de bullying. Eso, afortunadamente, es una entidad bastante rara, como dijimos, 1 en cada 100.000 niños varones y 1 en cada 500.000 hembras. Gracias a Dios es muy raro, pero con el advenimiento de nuevas técnicas quirúrgicas y el abordaje temprano, en la temprana edad, los resultados suelen ser bastante buenos. Hasta aquí nuestra cápsula urológica en el día de hoy. Les exhortamos a que siga con nosotros en la entrevista con el doctor Oscar Martínez Pitini, y que nos hablará del SIDA con la conmemoración de este miércoles 1 de diciembre, fue el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Luego de la pausa, siga con nosotros.
Tercer espacio de medicina de cuerpo y alma. Hoy tenemos aquí un personaje importante, ya que, como saben todos ustedes, el miércoles 1 de diciembre fue el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Y tenemos aquí al coordinador de salud del programa de VIH de la DIGESIPS, que es la Dirección de Control de Enfermedades transmitidas por el sexo y SIDA y otras enfermedades como la hepatitis. Se trata del doctor Oscar Alejandro Martínez Vitini, quien es coordinador de la salud de VIH adultos, quien además tiene una maestría en gerencia hospitalaria y medicina ocupacional. Buenas tardes, doctor. Un placer para nosotros tenerlo aquí en televisión. Muchísimas y más gracias. Ahora que es el mes del VIH. Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes a propósito de la conmemoración del Día de la Lucha Mundial contra el SIDA, ayer 1 de diciembre, para poder compartir información muy importante a todo el público en general. Igual es un placer para nosotros tenerlo aquí en nuestro espacio Medicina de Cuerpo y Alma. Gracias. El VIH sigue siendo una enfermedad que, aparte de que han pasado tantos años, ya prácticamente 40 años de descubrirse este virus, seguimos teniendo casos diariamente, tanto diagnosticados como tratados por esta enfermedad. Nosotros quisimos traer al doctor Oscar aquí a nuestro espacio porque es para nosotros de suma importancia hablar sobre el tema del VIH-Sida, saber las actualizaciones sobre esta enfermedad, y vamos a aprovechar nuestro segmento para sacar el mejor provecho posible a nuestro invitado en la tarde de hoy. Doctor, hablemos un poco sobre el VIH ahora en la actualidad, a diferencia de cómo era anteriormente, que la gente le tenía tanto miedo y que había tanto desconocimiento sobre esta enfermedad. ¿Usted puede hablarnos un poco sobre los mitos que ya están claros, que no son reales acerca de la enfermedad, como la transmisión y demás? Claro que sí. Y qué bueno que iniciamos a compartir este espacio precisamente con ese punto, porque todavía existen ciertos estigmas, todavía existen ciertos mitos en nuestra sociedad, que es muy bueno que lo aclaremos, porque ya conocemos bastante sobre este virus, el VIH, y es bueno que sepamos y transmitamos lo siguiente. El virus del VIH no se transmite a través de besos, a través de caricias, a través de compartir un espacio público con una persona infectada. No se transmite tampoco por compartir, por ejemplo, una piscina o un utensilio, ni baños públicos. El VIH tiene 3 vías de transmisión bastante esclarecidas, que son la vía sexual, la vía también parenteral o sanguínea, y también la vía materno-infantil, que también podemos hablar un poquito al respecto, porque es bueno saber que aunque son vías claras, tenemos medidas de prevención para evitar contagiarnos a través de ellas. Quizás, eso es muy bueno que te aclare eso, porque quizás uno no quiera juntarse o una parte del público con una persona porque tiene SIDA, por miedo al contagio. Además, esas personas también están un poco estigmatizadas y la gente tiene temor de que vaya a ser confundido. Pero a veces estamos más expuestos a situaciones de la vida diaria a contraer el SIDA, como por ejemplo pedicure, manicure, el barbero, los dentistas, situaciones de la vida diaria que si no se tiene la suficiente prevención pudiera ser un medio de transmisión. O sea que eso es todavía más peligroso y la persona no se da cuenta. Claro. Precisamente por eso es que es bueno aprovechar este tipo de plataformas para compartir esta información de que realmente no necesariamente debe de ser así. Y a propósito de las medidas de prevención, existen muchas. Podemos hablar de, por ejemplo, para mitigar la transmisión a través de la vía sexual, el uso de preservativos o de condones, tanto masculinos como femeninos. Tenemos una amplia gama. También podremos hablar con respecto a la transmisión de la vía vertical o materno-infantil, la que una mujer embarazada le pudiera transmitir la enfermedad a su bebé. Esto también se puede frenar, esto se puede detener, lo que significa que si una mujer embarazada se realiza una prueba diagnóstica, se confirma la presencia del virus en su organismo y recibe los tratamientos antirretrovirales, que existen muchos, bueno, pues realmente el bebé de esa mujer pudiera salir, como sucede en muchos casos, negativo. Claro, y es que se ha avanzado bastante con respecto a esta enfermedad, a diferencia de la antigüedad, que la persona pues no disponía de estos medios de tratamiento para evitar los contagios maternos de la madre hacia el feto. Efectivamente, anteriormente había un desconocimiento primero del virus en sí,
de qué se trataba. Y en segundo lugar, no habían tampoco políticas bien establecidas para poder tratar este tipo de población y mucho menos todo el arsenal de medicamentos que contamos en el día de hoy. Anteriormente, cuando iniciaron las terapias antirretrovirales, que son lo que se provee a este tipo de población, se le daban inclusive hasta 7 medicamentos al día solamente para tratar el virus. Sí. Sin embargo, al día de hoy ya podemos reducir la cantidad a una pastilla que contiene 3 medicamentos y de esa manera entonces es muchísimo más fácil. Y a propósito de la calidad de vida, actualmente ya no es necesario decir que el padecer de VIH, que no es lo mismo que tener SIDA, y eso lo vamos a aclarar, no necesariamente es una sentencia de muerte para un individuo. En la antigüedad, al inicio de los 80, cuando inició la pandemia, bueno, pues una persona con SIDA tenía una sobrevida muy bajita. Claro, hasta 6 meses. Muy bajita realmente. Al día de hoy, una persona con VIH que se le realiza su diagnóstico temprano, acude a su servicio con un médico clínico y con un consejero que lo va a acompañar y recibe el tratamiento antirretroviral y se adhiere al mismo, pues esa es una persona que puede llevar una calidad de vida muy similar a un individuo que no posee la infección y puede llegar hasta 70 años, tener una familia normal, inclusive si es una mujer, tener bebés que si recibe su tratamiento durante el embarazo, el niño no necesariamente nace con VIH. Y en el DIGESIPS se están, vamos a decir, obsequiando, se está proviendo a los pacientes con los antirretrovirales completamente gratuitos, ¿verdad? Claro. Y existen en el mercado actualmente, o sea, no ha habido una escasez como se ha rumorado, ¿no? O sea... Qué bueno, doctor, que usted hace esa pregunta porque es un punto a aclarar. Y voy a aprovechar esta plataforma para comentar lo siguiente. Desde el Ministerio de Salud Pública, la DIGESIPS, en garantía de la calidad de vida de la población que vive con VIH, ha asumido realmente toda la atención integral a estas personas, que va desde las pruebas de tamizaje gratuitas, la atención que van a recibir por los diferentes especialistas, incluidos los consejeros y psicólogos, también el seguimiento al paciente y el recibimiento de la terapia antirretroviral. Todo este espectro de atención es absolutamente gratuito en la red pública. Nosotros tenemos en todo el territorio nacional más de 75 servicios de atención integral. Inclusive se está trabajando para ampliar la red e incluir las unidades de atención primaria en los centros de primer nivel y las comunidades, para que de esta manera los pacientes tengan más oportunidades. Actualmente, hay un tema y es que algunos sectores han denunciado de que existe un desabastecimiento nacional con respecto a esta terapia antirretroviral que ellos necesitan para poder controlar su infección. Y realmente lo que sucedió es que a propósito de la pandemia del COVID-19 en el mundo, la materia prima que se utiliza, que es muy específica para garantizar la calidad de estos medicamentos, mermó, disminuyó. Y eso entonces fue un inconveniente para los fabricantes de estos medicamentos porque de alguna u otra manera la cantidad de medicamentos que se fabricaba disminuyó en cantidad. Y en segundo lugar, a esta situación se vio agravada porque el transporte transnacional marítimo y aéreo también entonces tuvo ciertas restricciones, al igual que los vuelos comerciales de las personas que iban a diferentes lugares. Entonces, en ese sentido, eso retrasó un tanto la manera en la que estos medicamentos se entregaban. El ministerio, al inicio de la pandemia, a propósito de que el virus que causa el coronavirus, el SARS-CoV-2, realmente era desconocido, y estos pacientes, como era una población especial, bueno, pues el ministerio actuó a propósito de los antirretrovirales, aumentándole la cantidad de medicamentos que se les entregaba. Me explico. Antes de la pandemia se entregaba una cantidad de aproximadamente para 3 meses. Con el advenimiento de la pandemia y el coronavirus, se entregó un poquito para más tiempo, 6 meses. Pero ¿qué sucede? Inició con la pandemia la situación previa que acabo de describir. Mermaron la materia prima, el transporte transnacional también se vio dificultado y entonces nosotros nos vimos en la necesidad de la cantidad de medicamentos que teníamos en almacén. Bueno, pues entonces para que sea igualitario y dé la cantidad para todas las personas, porque es lo ideal y es lo que nosotros tratamos, entonces la cantidad se tuvo que redistribuir.
Si ya no podíamos dar 6 meses, 3 meses, bueno, pues vamos a darle para un mes, pero siempre medicamento ha existido y un día de tratamiento no ha faltado. De hecho, nosotros hemos hecho una compra de emergencia que ya ahora en diciembre tenemos prácticamente el recibo de los medicamentos. O sea que no hay desabastecimiento. Sí, porque decir desabastecimiento es que no hay. O que no se le está ¿verdad? supliendo a los que pacientes. No tienen pero los tienen. pacientes. Tengo entendido también... Gratuito. Tengo entendido también que ustedes cubren otras enfermedades transmitidas por el sexo, como la hepatitis B, hepatitis C, y que donan también, suplen estos medicamentos a estos pacientes, también en estas áreas. Totalmente. Solamente que no es en el HIV, sino toda esta área. Totalmente. Inclusive ese tipo de medicación se tramita a través de alto costo, porque realmente el tratamiento conlleva un gasto económico y el Estado lo asume porque el interés nuestro es mitigar la propagación de estas enfermedades y que las personas que ya la padezcan, bueno, pues que la controlen y tengan una calidad de vida normal y adecuada. Doctor, sumamente interesante. Usted mencionó la pandemia. Siendo los pacientes de VIH pacientes vulnerables por su estado inmunológico, ¿es recomendable la vacunación contra el coronavirus en ellos? Sí, claro que sí. Es muy bueno recalcar que todo caso es particular. En ese sentido, el clínico que está a cargo de los pacientes debe de verificar que el paciente se encuentra en un estado estable, con su perfil virológico, inmunológico, clínico y demás, pero sí puede recibir este tipo de terapia, de vacunación. Claro que sí. Vamos a decir que solamente se necesita que el conteo de linfocitos TCD4 esté por encima de, creo que de 1000, de 500. Y qué bueno, voy a aprovechar esa aclaración que es así como usted dice, para comentar un poquito la diferencia sobre VIH y SIDA. ¿Sí? Bueno, pues el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. Es un microorganismo capaz de infectar un individuo a través de las vías que acabamos de mencionar, sexual, parenteral y materno-infantil, que va a estar atacando las células de defensa de un individuo. Eso es VIH, el virus que causa la infección. Ahora bien, esa persona que es VIH positivo no necesariamente debemos decir que tiene SIDA, porque el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirido. Es un estado crónico de la infección a partir de muchos años luego de infectarse la persona y que no ha recibido tratamiento y que a través de una serie de criterios clínicos y la aparición de una serie de infecciones oportunistas, bueno, pues esa persona cae en un estado de deterioro, su sistema inmunitario está debilitado y presenta muchas comorbilidades y pudiera fallecer de lo mismo. En el día de hoy, a propósito de la terapia antirretroviral, que tenemos muchísimos medicamentos ya disponibles para cada caso, entonces los pacientes que viven con VIH no necesariamente deben de llegar al estado de SIDA. Pudieran llegar simplemente a tener la condición de VIH como un estado crónico, al igual que la hipertensión arterial, al igual que la diabetes mellitus, sin necesidad de deteriorarse y llegar a SIDA. No es lo mismo. Siempre y cuando haya una adherencia al tratamiento antirretroviral, y es por eso que voy a aprovechar también para mencionarle a las personas que viven con la condición de que vayan siempre, acudan siempre a su servicio de atención y se adhieran a su tratamiento, porque de esa manera individualmente van a poder tener una mejor calidad de vida y también, y así también podemos mitigar la transmisión de la enfermedad en la comunidad. Es muy importante saber eso, doctor, porque hay mucho miedo. Todavía ya han pasado prácticamente 40 años y sigue mucho desconocimiento, mucho estigma, mucha discriminación, pero también los mismos pacientes tienen mucho miedo. Realmente ya se dispone de muchísima información. Luego del advenimiento de los medicamentos para el VIH, hay personas que han quedado indetectables. Quiere decir que pueden durar muchísimos años más o menos. ¿Cuántos años puede durar, doctor? ¿Cuál es la calidad de vida? Anteriormente la gente moría a los 1 o 2 años sin el medicamento. ¿Cuánto puede durar una persona que acuda una vez haya sido diagnosticado y se trate con los antirretrovirales? ¿Cuánto tiempo puede durar con la infección? Una persona infectada con VIH puede tener una vida larga, puede llegar a 70, 80 años, inclusive, y tener una calidad de vida adecuada, digna,
para su condición humana. Entonces, en ese sentido, puede llegar a tener la edad normal. Inclusive, es muy importante también mencionar de que estos pacientes a lo largo de su vida, entonces van a estar recibiendo una calidad adecuada. Claro, que puede vivir normal, lo que no puede descuidarse, recibir su tratamiento como cualquier otra enfermedad crónica. Exactamente. Doctor, se habla de que algunos medicamentos en contra de la hepatitis C, sofosbuvir, ledaparavir, protegen en cierta manera en contra del... Me acordé de esto hablando de la vacuna en pacientes con VIH. Protegen en cierto modo en contra del coronavirus. Algunos de estos medicamentos en contra del SIDA protegen contra el coronavirus. O sea, no hay una estadística en cuanto a eso, si el coronavirus ataca más intensamente a los pacientes que están en terapia antirretroviral. Porque, por ejemplo, los medicamentos de la hepatitis C sí dan cierta protección contra el coronavirus. Exactamente. Exactamente. Bueno, pues voy a aprovechar ese espacio y le voy a responder al final para hablar un poquito sobre vacunas y VIH. Eso. Un poquito sobre vacunas y VIH. Bueno, pues yo entiendo que en la población general puede existir la duda y el comentario de que por qué, si el coronavirus surgió en 2019, bueno, el COVID-19 surge hace poquito tiempo. Bueno, pues con 40 años de infección por VIH aún no existe una vacuna como tal. Bueno, pues la verdad es lo siguiente. Los científicos internacionalmente y todas estas organizaciones que regulan la investigación, bueno, pues han estado en trabajo arduo desde el inicio del descubrimiento de VIH en los 80s. Al día de hoy aún no existen vacunas en estudios controlados, pero que todavía no se ha determinado finalmente y aprobado su eficacia y su comercialización en el público en general. Y es por esto que aún no tenemos la vacuna disponible, pero sí hay estudios, y es bueno mencionar eso para que la gente sepa de que sí se está trabajando a propósito de eso. Sucede que y ahí voy un poquito enlazando el tema, sucede que el VIH es un virus con una capacidad de mutar muy elevada. Inclusive algunos científicos mencionan que cada individuo con VIH tiene un VIH diferente. Tiene una cepa diferente. Por así decirlo. Y eso realmente ha retrasado un tanto la capacidad de los científicos de generar una vacuna para mitigar la infección. Efectiva. Exactamente, pero los estudios están, lo único es que realmente conlleva mucho tiempo, porque este tipo de investigación pasa por 4 fases. De la fase 1 a la fase 4 realmente conlleva muchísimo tiempo. Y sin embargo, ahí conecto también con el COVID-19, muchas de las bases con las cuales se han generado estas plataformas de vacunación para COVID-19 han sido a partir del trabajo que se ha ido haciendo con el VIH a través de los años. ¿Podría salir la vacuna del HIV con tecnología de RNA mensajero como la vacuna del COVID? Porque eso es una nueva tecnología. Debe de estarse investigando mucho sobre eso, porque he leído, he visto pues muchos artículos acerca de la producción de la vacuna del VIH, pero realmente que el problema es el virus y sus mutaciones. Y las mutaciones. Eso es lo que ha limitado la producción de una vacuna para todo el mundo. Y la estructura del virus como tal, porque realmente es mucho más compleja. Bueno, estamos aquí en nuestro espacio Medicina de Cuerpo y Alma y estamos conversando con Oscar Martínez, que es coordinador del programa de VIH en adultos del Ministerio de Salud Pública, y aprovechando pues que celebramos el 1 de diciembre, Día Mundial del VIH, lo tenemos con nosotros. Y vamos a una pausa comercial, sigan aquí en Medicina de Cuerpo y Alma, luego de esta pausa volvemos. Y seguimos con nuestro tercer espacio, conversando con nuestro invitado, el doctor Omar Martínez, médico ocupacional, gerente médico, y también es especialista en VIH y trabaja en el Ministerio de Salud con los adultos infectados por VIH. Doctor, existen muchos
mitos todavía en la población. Anteriormente se pensaba que el VIH era causado por los homosexuales. Inclusive fueron muy atacadas a la comunidad porque se le decía que había sido los primeros casos documentados en este tipo de personas que tenían estas prácticas. Realmente, ¿qué usted puede decirle a la población acerca de que no son los homosexuales los causantes de esta enfermedad? Qué bueno que podemos aprovechar este espacio por igual para hablar al respecto. Precisamente es muy importante que la población se sensibilice con respecto a que la infección por VIH no discrimina sexo, orientación sexual, no discrimina edad, condición social, cultural, económica, no discrimina nada de eso. Le puede dar a todo el mundo por igual si no se previene adecuadamente. Realmente el estigma con respecto a este tipo de infección inició desde que se diagnosticó. Se llamaba el cáncer rosa o el cáncer homosexual, precisamente porque el inicio de este virus se estudió en una población que presentaba síntomas y casualmente pertenecía a hombres que tienen sexo con hombres. Y así fue como inició todo este tema de la discriminación. Sin embargo, en el día de hoy nos hemos dado cuenta que no necesariamente es solamente en hombres que tienen sexo con hombres, aunque estos pertenecen a una población vulnerable y priorizada con respecto a la infección, pero también las parejas heterosexuales se pudieran infectar por igual. Claro, o sea que no importa su preferencia. Lo que como quiera hay que mantener las medidas, porque no importa si usted es homosexual, bisexual o heterosexual, está propenso cualquiera que practique el sexo a enfermarse. Sin embargo, es muy bueno puntualizar que precisamente existen poblaciones priorizadas y vulnerables, como mencioné. Y precisamente la población de hombres que tienen sexo con hombres, la población transexual, principalmente las mujeres transexuales, trabajadoras sexuales, los usuarios de drogas parenterales, recuerden ese tipo de vía de diseminación, y también los privados de libertad son poblaciones de riesgo, y es precisamente que estas personas, nosotros desde el Ministerio de Salud Pública tenemos intervenciones para ellos específicas y aprovechamos el espacio para que todo el mundo, independientemente de que pertenezca o no a este tipo de población, se realice la prueba de diagnóstico, porque precisamente con un diagnóstico temprano, oportuno y una postconsejería y adherencia al tratamiento, que repito, es gratuito a través del Ministerio de Salud Pública, las personas infectadas con VIH pueden tener una calidad de vida muy adecuada. Doctor, usted habla, o yo entendí mal, de que en vez de esperar a que estas personas vayan porque presenten algún síntoma y crean que están infectados, sino que el gobierno vaya a estos sectores vulnerables como las personas privadas de libertad, las trabajadoras sexuales, etcétera, etcétera, a buscar y hacer su prueba rutinaria para detectarlo a tiempo. Usted dijo eso, ¿verdad? Sí. Claro que sí, y también los migrantes. Me faltó mencionar ese tipo de población. Realmente desde el ministerio, como he mencionado, ya que se ha determinado que son estos los grupos prioritarios, existen una serie de intervenciones bien establecidas de nuestra parte. No solamente que sea el paciente que a través de algún síntoma que refiera vaya él solo a realizarse la prueba o a través de un clínico, sino también que el ministerio tiene montado una serie de medidas para proactivamente siempre darle la oportunidad a la persona o ofrecerle que se realice la prueba. Porque aquí hay un tema muy importante, y es que en nuestro país existe una legislación de VIH que indica que a ninguna persona se le puede realizar esta prueba sin su consentimiento informado. La persona debería de recibir primero una preconsejería sobre la prueba que se va a realizarse la prueba de una manera confidencial en la que solamente el individuo reciba su resultado, y luego del mismo, independientemente sea negativo o positivo, también recibir una postconsejería para conocer qué hacer a partir de allí. En ese sentido, sí, aparte de que las personas las invitamos a que se realicen su prueba de manera rutinaria, que es lo ideal, nosotros también como ministerio tenemos establecido una serie de intervenciones para ir precisamente en esas poblaciones identificadas como de riesgo y vulnerables.
Claro que sí, yo pienso que sí. La consejería pre-prueba y post-prueba es vital porque tenemos que tomar en cuenta también el componente emocional del paciente. Si bien ya vemos que el paciente tiene una sobrevida y sabemos que el VIH ya es una enfermedad controlada, junto con los antirretrovirales, el factor emocional hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si un paciente va a un laboratorio por su cuenta a realizarse una analítica, deben no solamente ponerlo a firmar un consentimiento, sino que también se le debe de informar a qué va y en qué consiste la prueba, y cuando se la vayan a entregar también se le debe de dar consejería. Y es así como la ley lo establece. Que debería de ser, porque las personas que manejan, que no tienen una orientación psicológica adecuada al recibir el diagnóstico, pueden muchísimas veces inclusive hacer o que el paciente ni siquiera asista en busca de ayuda por miedo, que es lo que muchas veces vemos, que se quedan callados, que sienten mucho temor y no se acercan a ningún sitio de salud a buscar ayuda, u otras veces se deprimen, u otras veces inclusive pueden llegar al suicidio por desconocimiento, porque tienen mucho miedo. Por eso es que debemos de manejar eso muy de cerca con psicología. No tiene que ser un médico quien dé una charla pre o post prueba. Hay personal capacitado para darle una charla a una persona que se acerque a hacerse una prueba de VIH. Porque nosotros, no tiene que ser un médico necesariamente, se puede entrenar hasta un laboratorista, cualquiera que vaya a realizarse una prueba, porque no es ético entregarle un resultado a una persona sin ni siquiera recibir una charla previa a la toma de muestra. No es ni siquiera Doctor, ético para eso. Se habla de que en nuestro país existen entre 60.000 a 70.000 pacientes con VIH. ¿Se tiene contabilizado la vía de transmisión, más o menos los porcentajes, cómo cada persona adquirió esta enfermedad? ¿O por grupos sociales, como usted dice, los presidiarios, los homosexuales, las trabajadoras sociales? ¿Se tiene contabilizado? Sí, precisamente en nuestro país nosotros tenemos una estadística en proyecciones y en estimaciones, debido a que los registros se realizan en base a la cantidad de usuarios que acuden a los servicios de atención integral, que es donde de manera oportuna los pacientes recibirían todo el tratamiento clínico y los medicamentos antirretrovirales. Entonces, en ese sentido, la proyección y la estimación que se tiene es que aproximadamente de 68 a 70.000 personas en nuestro país viven con la condición de VIH. Sin embargo, y es muy bueno, voy a aprovechar el espacio para hablar sobre una estrategia denominada 95-95-95. Nuestro país, acorde a los lineamientos internacionales, es signatario de dicha estrategia en la que se intenta que el 95% a 2030 de la población que vive con VIH conozca su estado serológico y que lo acepte. Y que de esa cantidad de personas, el 95% reciba su terapia antirretroviral. Y de esa manera, el 95% también llegue a un estado indetectable, es decir, que se suprima la carga viral para que esa persona pueda llevar una calidad de vida adecuada y también se frene la transmisión. Y podemos agregar un cuarto que pueda llegar a los 85, 95 años claro, con el seguimiento de ustedes. Claro que sí. Y es precisamente que en nuestro país nosotros tenemos una cantidad de pacientes identificados que conocen su condición serológica adecuada. En ese sentido, la primera meta del 95% estamos satisfechos con los resultados. Pero la cantidad de pacientes que recibe el medicamento y que tiene la carga indetectada, todavía estamos trabajando para aumentar ese porcentaje, y es por eso que voy a aprovechar el espacio para informarle a todo aquel que nos escuche, si conoce su condición o no la conoce, el que no la conoce, que se realice su prueba, y el que la conoce, y es positivo, que acuda a los centros, que se olvide del miedo, que realmente puede tener una vida digna y larga si se adhiere a su tratamiento, porque tenemos muchos casos indetectables y por ende intransmisibles. ¿Algún contacto para personas interesadas en tener seguimiento o diagnóstico, algo así, con ustedes, con el DGCIPS? Claro que sí, nosotros estamos ubicados en el Ministerio de Salud Pública, en la primera planta, a la orden, de lunes a viernes de 8 a 4. Bueno, ha sido sumamente interesante tenerlo aquí con nosotros. Esperamos que esté nuevamente. Este espacio está abierto para ustedes.
Y hasta aquí nuestra entrevista en el día de hoy con el doctor Oscar Martínez, médico especialista en enfermedad de transmisión sexual, y les exhortamos que siga con nosotros aquí en Cinevisión Canal 19 y que puede vernos en las redes sociales, en YouTube, en nuestro programa Medicina de Cuerpo y Alma que tenemos en nuestro canal. Puede seguirnos en las redes y continúe con la programación. Hasta aquí nuestro espacio en el día de hoy y nos vemos el próximo domingo, como todos los domingos, aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. Pasen feliz resto de la tarde.